si eres tan amable. Gracias. Gracias. Ok, ya ahí se ve bien, ¿verdad? Perfecto. Bueno, ok, entonces muchas gracias. Voy a tratar de ir rápido. Yo creo que el contexto que presentó Rocío es como muy bueno para introducir esta segunda presentación. Como ella mencionó, yo me voy a enfocar más en ese, digamos, complemento del universo de MIPYMES, que son las micro, fundamentalmente, y que, bueno, son como es decir, las pymes vimos que eran como el 4.5% en México, pues como el 90-94% son microempresas, pero eso mismo pasa en el resto de América Latina, y muchos de los desafíos que vimos ahora, efectivamente se entienden cuando uno habla de los desafíos y las potenciales soluciones, cuando uno está hablando de pymes, que son empresas un poco más estructurados, que tienen una cierta estructura, pero la inmensa mayoría de las microempresas pues son empresas de muy baja productividad, y bueno, yo les voy a hablar un poquito también de lo que estamos haciendo como para ayudarles. Rápido, Francisco ya hizo la introducción de lo que es Fundes, entonces ya no me detengo acá, solamente quiero reiterar que tenemos 35 años trabajando en América Latina. El año pasado un poco trabajamos con alrededor de 35,000 micro y pequeñas empresas a través de 59 clientes o aliados del ecosistema de valor, que pueden ser grandes empresas, gobiernos, organismos de desarrollo, y trabajamos en 17 países. Cuando explicamos en dónde trabajamos, más bien decimos en dónde no estamos en América Latina. No estamos trabajando en Paraguay, no estamos trabajando en las Guyanas, no trabajamos en Belice y obviamente en el Caribe nada más trabajamos en República Dominicana. En el resto de América Latina tenemos proyectos activos, y cuando digo proyectos e iniciativas, siempre es con empresas como estas que ven acá en la parte de abajo, son como las marcas con las que trabajamos. En la parte de arriba ven o gobiernos o fundaciones privadas o organismos de desarrollo como ya sea el Banco Mundial, el BID, la CAF, son como nuestros aliados para poder implementar proyectos. Pero bueno, ¿qué es lo que hacemos y con quién? Ese gran universo de microempresas que están presentes en todas nuestras economías y que son como la inmensa mayoría de todas las empresas, pues en realidad son como estas tiendas de barrio, ¿no? Son, por otro lado, los carpinteros, los plomeros, los salones de belleza, algunos pequeños bares y restaurantes, artesanos, talleres mecánicos, agricultores. En realidad, cuando también en todos los países vemos dónde están la mayoría de ellas, también siempre vemos que están en los comercios y en los servicios. Entonces, llama mucho la atención, bueno, siempre se dice es que las MIPYMES son la mayoría. Entonces, cuando empezamos un poco a desagregarlas, primero vemos que la gran mayoría de esa mayoría son microempresas, y que la inmensa mayoría de esas microempresas son comercios, y la mayoría son comercios de alimentos y bebidas, los abarrotes, las tienditas de barrio. Y después encontramos pues las panaderías, las ferreterías, los salones de belleza, los talleres de reparación. Realmente en todo el tiempo que tenemos trabajando en este mundo de las micro y pequeñas empresas, no ha cambiado, desgraciadamente, ni en el tiempo de Fundes, ni en el tiempo mío, en el tiempo que yo ya llevo trabajando en Fundes, la composición de ese universo de empresas. O sea, Rocío ponía el ejemplo de Japón. Bueno, en Japón hay solo 40% de microempresas, y todas esas microempresas, que no son la mayoría de las empresas, pero de todas maneras son servicios profesionales
muy especializados, o sea, son empresas de diseño, de servicios profesionales, porque, digamos, se cuentan ahí los médicos, los dentistas. Entonces, es como muy dispar el mundo, digamos, nuestro mundo en desarrollo. Pasa lo mismo en Europa del Este, pasa lo mismo en África o en los países de Asia que no están tan desarrollados. Pues el universo empresarial en esos países son, como en México decimos, los changarros, ¿no? Entonces, nosotros en Fundes no es que queremos apostarle al futuro de las economías de América Latina a esos changarros, pero en todos nuestros países son válvulas, digamos, que liberan presión digamos, presión económica, social, a todas las economías, porque finalmente ninguna de nuestras economías tiene la capacidad de crear todos los empleos que se requieren, y entonces las microempresas, al no requerir mucha inversión, mucho capital, pues es un refugio al desempleo, ¿no? Entonces, este es el mundo del que les quiero hablar hoy, y particularmente, bueno, en el contexto de la pandemia del COVID, ¿qué es lo que les está pasando? Y voy a hacer como un zoom en estas microempresas de comercio, que con muchas de las empresas que veían en la lámina anterior tenemos programas pues para apoyarlas, para un poco nivelar sus brechas de productividad con respecto a empresas más grandes. Y bueno, de los diferentes programas que tenemos en América Latina, desde las primeras semanas en que empezó la crisis sanitaria, y que obviamente con los confinamientos en cada país, nos fuimos a preguntarles, y es un poco también lo que les voy a compartir, de lo que aprendimos, de lo que les está pasando y cómo lo estamos como tratando de solucionar también de la mano de estos aliados y clientes que ya presenté. Entonces, primero, y esto la verdad es que es como muy repetitivo de lo que mencionó Rocío, es siempre decimos que detrás de las micro y pequeñas empresas hay una promesa de desarrollo. Y siempre que hay, es decir, siempre que hay crisis, es decir, en todas las crisis que nos ha tocado vivir, vemos cómo gobiernos, empresas, bancos voltean otra vez al sector de la micro y pequeña empresa. Entonces, ¿por qué vale la pena apoyarlas? Bueno, primero porque pues ya lo vimos, son el empleador más importante. También son un motor de emprendimiento, digamos, para todas las personas que no encuentran una ocupación remunerada, formal, pues generalmente empiezan con un emprendimiento informal de muy baja requerimiento de capital, y ya, digamos, el mosaico de empresas que aparecen ahí, pues son todos estos segmentos que les describí. Son también un multiplicador económico porque están presentes en todas las cadenas de valor. En todas las empresas grandes, las más grandes que se imaginen, hay empresas micro, pequeñas o medianas que son o proveedoras, mucho más distribuidoras, y también hay clientes de estas empresas, de estas grandes empresas que son pequeñas empresas. Y también son un componente clave en las comunidades. Todos estos negocios en zonas urbanas, en zonas rurales, en todo el continente, en realidad, son hubs de cohesión social. El microempresario es el que sabe quién vive, eventualmente dónde están como los focos rojos en el barrio, cuáles son los problemas de la comunidad, y bueno, a veces es el que fía, el que les ayuda a resolver como problemas de otra índole. Entonces, realmente juegan muchos roles en lo social, en lo cultural, en lo económico, y bueno, por eso en esta coyuntura también se vuelven muy, muy importantes, ¿no? Entonces, siempre decimos, bueno, ¿qué puede hacer la gran empresa? Primero, darle prioridad a sus MIPYMES que son proveedoras, porque como vimos ahí, o sea, es decir, cuando hay una empresa que se encadena, también genera una dinámica de crédito, de financiamiento, y crea un círculo virtuoso. Pero también es importante que las grandes empresas en esta coyuntura no se financien con las pymes, es decir, que inclusive si pueden, que les acorten los periodos de pago,
porque en realidad también las cadenas de valor son la forma en la que fluye el dinero, ¿no? Entonces, desde el hub más grande, el dinero va bajando hasta el eslabón más débil, que es el que finalmente necesita el dinero para comprar alimentos, ¿no? Ya ni siquiera para ahorrar o para comprar tecnología. Y también las empresas lo que pueden hacer es preparar apoyos especiales para las MIPYMES que están en su cadena de valor, que tengan una capacidad menor de recuperación, ¿no? Entonces ahora voy a mostrarles algunos ejemplos de eso. Y para nosotros como consumidores, la verdad es que en esta coyuntura se ha vuelto, o sea, hemos vuelto como a, perdón lo repetitivo, pero hemos vuelto a ver la importancia de lo local. No solamente desde lo macro, que son como las cadenas de proveeduría, pues se han roto en muchos casos y entonces por eso en los países más industrializados están viendo de qué manera dependen menos de proveedores asiáticos que en otro contexto eran mucho más costo eficientes, pero ya vimos que pues, esto no lo prevíamos. Entonces vuelven a ver lo local. Pero nosotros también como consumidores deberíamos de voltear a ver como más a estos negocios que están en nuestros barrios, en nuestras comunidades, que son entidades que pueden, digamos, distribuir de una manera más directa el ingreso que, pues como vimos en esta coyuntura, se va a reducir en todas las, o se está reduciendo en todos los segmentos. Pero también favorecer a esas grandes empresas que tienen programas que apoyan a sus MIPYMES, que son proveedoras, que son distribuidoras o que son clientes, ¿no? Entonces son como estos distintivos de qué podemos hacer también como consumidores. Y para los gobiernos, como vimos en el caso de la presentación de Rocío, pues la implicación es transversal porque pueden acompañar con esquemas de política pública, que puede ser mejorar la regulación, obviamente ofrecer garantías, ofrecer líneas de crédito en segundo piso o financiar los programas, digamos, de apoyo de cadenas de valor, ¿no? Que es un poco lo que nosotros hacemos en Fundes también. Entonces, haciendo un poco el zoom hacia lo que está pasando en el comercio tradicional en América Latina, un poco lo que encontramos es en estos sondeos dentro de nuestros propios programas, no es un censo completo de todas las empresas, pero a nosotros nos ayuda un poco a entender qué está pasando con las empresas con las que, esas 35,000 con las que hablaba al principio, con las que trabajamos. Entonces, en algunos de los países empezamos a hacer sondeos y lo que vimos es que estos pequeños negocios que son esenciales porque venden alimentos y bebidas y servicios de primera necesidad, solamente un 85%, el 85% se mantuvo abierto. También estamos viendo que pues, esto de la digitalización se vuelve un imperativo. Sin embargo, vemos que ahí sí hay una muy, muy baja penetración de plataformas, de formas de acercarse al consumidor. Apenas el 34% está aceptando pedidos virtuales. Solo el 27% ofrece servicios a domicilio y obviamente pues la gran mayoría de ellos, el 70% sí ha visto disminuidas sus ventas, pero les faltan todos estos componentes que también observamos que entre más acceso a la digitalización, a los servicios de entrega a domicilio, a la aceptación de pagos electrónicos, pues obviamente mayor el que te mantengas abierto y también menor la disminución de tus ingresos. Desgraciadamente, pues muchas de estas empresas no están preparadas. Todos los empresarios de los micro, los pequeños y por supuesto los medianos, todos tienen un dispositivo de teléfono inteligente, pero casi al menos el 20% de ellos por lo menos lo usa para hacer negocios. Todos los usan para comunicarse con su familia, para el WhatsApp, para el Facebook, pero todavía hay una brecha muy grande, como del 80%, que utilicen estas tecnologías para hacer negocios y ahí está la oportunidad de ayudarlos en el corto plazo. Esto simplemente es un zoom in que hicimos para México, donde vimos que en realidad en México fue de los países donde los
los confinamientos hasta la fecha han sido menos restrictivos y bueno, paradójicamente eso también ha ayudado a que un mayor número de empresas pueda mantenerse abierto y sobre todo en este segmento, ¿no? Entonces eso también, el resto de los indicadores se parecen mucho al promedio de la región, pero la brecha más grande para aprovechar, es decir, el hecho de que ya puedas entrar, el hecho de que ya puedas seguir ofreciendo tus productos o servicios, pues está limitado por su acceso a la tecnología. Entonces, nosotros lo que analizamos es, bueno, vemos en esta coyuntura que para ayudar a estas microempresas hay al menos, o sea, sigue habiendo 3 brechas que no es que existan ahora en el COVID, en la era COVID, sino que ya existían, pero ahora se vuelven más relevantes, es que todas estas microempresas tienen una brecha de creatividad, porque el ejemplo que veíamos de los trajes espaciales, es posible para empresas, es decir, donde el dueño pudo tener acceso a una educación, a capital, a mercados, donde obviamente pues la creatividad es infinita. Y la capacidad de reinventarse. Pero pensemos en todos los formatos tradicionales que dibujan pues el universo total de las empresas de nuestro país y del continente. El desafío es cómo yo puedo crear, innovar y reinventar esos modelos de la tienda de barrio, del salón de belleza, del pequeño restaurante, del taller mecánico, de la ferretería. Entonces, sigue siendo una brecha que ahora les digo cómo lo estamos tratando de abordar. La brecha digital, obviamente, lo que decíamos, solo el 20% tienen habilidades digitales básicas para aprovechar esta coyuntura y obviamente la brecha de acceso a mercado, de lo que ya hablábamos, de cómo se están debilitando las cadenas de valor globales, pero, es decir, no todas las empresas están listas para aprovechar esta ola que viene de consumir lo local, de que las cadenas de proveeduría sean más cortas. Entonces, bueno, yo me voy a enfocar sobre todo en los primeros 2. Y aquí simplemente quería ponerles algunos ejemplos de lo que estamos haciendo en América Latina, en diferentes países. En lugar de que cada dueño de una tiendita, de un salón de belleza, se ponga a hacer design thinking o modelos de disrupción, lo que estamos haciendo es nosotros ponernos a pensar en el modelo disruptivo para estos formatos y empaquetándolos y de la mano de grandes marcas que usan esos canales como medio de distribución, les estamos ayudando a atenuar la curva. Entonces, tenemos una red ya de más de 150,000 tiendas de barrio en América Latina. Le pusimos entretenderos. En algunos países, inclusive de la mano de algunas grandes marcas, estamos haciendo este distintivo de mi tienda segura, donde de una forma rápida les ayudamos a cerrar la brecha que hoy el tema, por ejemplo, de la seguridad, de que el consumidor se sienta seguro de ir a un establecimiento, ya se volvió un imperativo que hace 2 meses o 3 meses no existía en ningún modelo de negocio. Nosotros lo que hacemos es hacer modelos empaquetados que no son necesariamente franquicias, pero que los ponemos como a disposición de estos empresarios que involucran modelos de negocio, prácticas, tecnología, y que pueden ayudarles de manera mucho más rápida a atenuar esas curvas. Entonces tenemos modelos para tiendas de barrio, para salones de belleza, para talleres mecánicos, y la idea es que en la medida en que los aliados lo vayan requiriendo, podemos ir incorporando otros segmentos que también así lo hagan. Después, ¿cómo las podemos guiar para conectarse con esas soluciones? Bueno, esto les voy a hablar solo de la primera, que es Foodie. Nosotros entendimos que todas ellas querían acceder a estas plataformas de comercio en línea, ¿no? Todas estas grandes que nosotros usamos para pedir alimentos o el súper. El tema es que la gran mayoría de ellas cobran una comisión de entre el 20 y el 30% del ticket. Y para que se den una idea, el margen promedio de un microcomercio es de 8%. Entonces, les saldría mucho más caro contratar ese servicio que no venderlo. Entonces, en estas últimas semanas desarrollamos un marketplace gratuito, donde lo vamos a ir instalando en diferentes países, pero es para que el consumidor pueda descargar esta aplicación y buscar los establecimientos que están alrededor de su
o cerca, en 1 kilómetro a la redonda de su casa, y la tienda o el microcomercio pueda configurar su tienda de una manera más fácil. Y con esto también estamos ayudándoles a cerrar las curvas de que por, digamos, 2 años hemos intentado de que se acerquen al comercio electrónico, a los pagos electrónicos, y ahora, viendo que es una de las maneras de tener acceso a los clientes, bueno, esa brecha ha desaparecido como por arte de magia. Tenemos otras plataformas como Enco o Entre Redes, que es una forma de hacerles llegar contenido y know-how, también para que aceleren y atenúen estas curvas de aprendizaje, de cómo acceder a financiamiento, cómo acceder a comercio electrónico, cómo utilizar el marketing digital. Y finalmente, esto de cómo conectar mi pymes y hacer canales cortos de distribución, tenemos un modelo también donde estamos conectando pequeños productores de alimentos y bebidas, que no son grandes marcas, y que hoy están encontrando muy difícil tener canales de distribución. Entonces, lo que hicimos, este programa lo empezamos en Perú y en Colombia, pero también lo vamos a ir expandiendo a otros países. Es una manera de que en una tienda de barrio nosotros podamos encontrar productos gourmet ecológicos o amigables o con certificaciones de que son ecológicos en una tienda normal de barrio que, bueno, hoy solamente los puedes encontrar en tiendas especializadas. Entonces, es una forma de conectarlos. Y esto en realidad es, digamos, desde el big picture, cómo vamos aterrizando de la mano de todas estas marcas hasta llegar al microempresario, que es un eslabón muy, muy importante en la cadena de distribución, porque finalmente es la última, se llama la última milla antes de que todas estas marcas puedan poner sus productos en las manos del consumidor final. Y bueno, eso es un poco lo que yo les quería compartir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Elfid. En verdad es muy interesante